A ver, ¿cómo vamos? Recordar siempre que tenemos que registrar la asistencia, ¿sí? Si por algún motivo no lo hemos hecho antes, por favor me escriben al interno para solucionarlo, ¿no? Pero sí necesitamos que siempre esté la asistencia eh, registrada. Genial, padre, ya se puede observar. Se nota, se nota. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Sí me aprecian o Buenas no? noches, Buenas padre. noches, padre. Sí, sí Buenas lo vemos. noches. ¿Sí me Sí ven lo veo. clarito? Sí, Ahorita no. ¿No? Pero Ahorita vemos lo la vemos a la pantalla. Y se ve iglesia. su pantalla, padre. Ah, ok, ok, la pantalla, listo. si lo observamos, padre, en la parte superior. En la parte Ya, superior, en la franja de arriba, ahí está usted, incluso yo, ¿no? Lo puedo ver al lado de Mercedes, un poquito más allá Mónica, ¿no? Y hay que tratar, estimados participantes, de poder colocar nuestros nombres en donde dice usuario de Zoom, ¿no? O dice, por ejemplo, iPhone de Dora. Entonces hay que tratar de colocar nuestros nombres siempre. ¿Cómo se hace? Le haces clic en donde estás tú, ahí en la lista de participantes y pones cambiar de nombre o renombrar y ahí vas a poder hacerlo. ¿Vale? Eso lo podemos hacer de repente después. Y listo, padre, ya estamos más que listos ya somos 22 padre, ya somos 22. muy bien, ya está conectándose, ya es un buen número. Pero yo no veo mi nombre. ¿Cómo? Yo no veo mi nombre. ¿No ves tu nombre, No veo mi Cari? nombre. No, y mi nombre es Marta Sumaeta. Carito, ¿me puedes ayudar a registrar a Y Marta? claro, Marta, mira, tienes que hacer clic en donde dice participantes, ¿ya? Y A ver un momentito, participantes. No pero encuentro esa palabra, Marta, hagamos algo práctico. Como ese es un tema administrativo, lo vamos a ver después Ya, de, perfecto. Sí, o está si bien. no, te ayudo en otro momentito para no interferir en Claro, las clases del padre. Queda. está muy bien. Gracias. Está muy bien. Listo. Genial. Listo, padre. Ya he podido resolver esa parte administrativa. Muy bien. Gracias, más bien. Gracias. Ahí te manda un corazoncito, Marta. Ya pasó el corazoncito de frente. Ahí Ok. está. Otro, Carol Bejar, también. Entonces, cuando estén listos, iniciamos. ¿Ya, Carol? Estamos listos, padre. Muy Buenas bien, noches, pues padres. Buenas noches con todos. Estamos papá, buenas noches Buenas a noches, padre. todos. Luis y yo. Es un gusto nuevamente poder estar aquí en esta sesión en la cual pues vamos a hablar un tema que tiene que ver con la precisión de lo que es la lección divina. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a invocar al Espíritu Santo, así que yo les he propuesto ahí una oración que es de un cardenal francés, Jean Verdier, ustedes lo van a ubicar. Es una oración que a mí me gusta personalmente y que tal vez les pueda a ustedes también en algún momento en el desarrollo de sus actividades, que la puedan incorporar o la puedan aprender. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Hijo, Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Los que puedan me acompañan. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Amén. amor del amor Padre y del del Padre Hijo. y del Hijo. Inspírame Inspírame siempre lo que siempre debo lo que debo pensar, pensar, lo que lo que debo 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 decir, decir, decir cómo 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 debo debo decirlo, decir, lo lo que que lo debo que debo debo callar, 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 lo lo que que lo que debo 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 escribir, 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 cómo 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 debo 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 orar, 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 lo lo que que debo debo lo que hacer debo hacer para para procurar procurar tu tu gloria. gloria.
el el bien de las bien de las almas almas y y propia propia santificación. santificación. Dame agudeza para entender, Dame agudeza para capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame asiento al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo. Espectacular, Padre, la oración. Muy bien. Espectacular. Entonces, nuestra sesión de hoy es la lección divina paso a paso. Así que nuestra meta es aprender a escuchar, aprender a discernir, aprender a responder a Dios. Y como dice el Salmo, habla, Señor, que tu siervo escucha, o esta frase del profeta. Bien, entonces, como reglas de oro para nuestra sesión, sería, primero que todo, cuando hacemos nuestra lección divina, vamos a tener en cuenta que no estamos refiriéndonos al vecino, nos estamos refiriendo al amigo, sino en primera persona tenemos que hablar. Siempre tenemos que decir, yo siento que Dios me habla. A mí me dice, ¿qué me dice este texto a mí? No hay que predicar para otras personas, porque a veces nosotros queremos dar lecciones a otras personas. Pero cuando un texto nos habla, de hecho que siempre tenemos que manifestarlo es hacia nosotros, en primera persona. Luego también aprender a escuchar. Hoy en la iglesia estamos hablando de un método de la sinodalidad, que seguramente Carol y otras personas se están familiarizando. Y ahí, por ejemplo, te dan una pregunta así como para que tú la tengas en cuenta y luego hay que hacer como un círculo, ¿ya? Y esto es muy bonito porque la idea es que nadie interrumpa al otro, es como dejarlo que hable lo que el Espíritu Santo le está diciendo a esta persona, porque el Espíritu Santo habla a todos y por eso es necesario que nosotros siempre nos preocupemos también del otro, ¿no? A veces cuando uno va a reuniones y inclusive en clases, yo estoy llevando clases también y a veces hay compañeros que solamente quieren participar uno nomás, ¿no? Entonces, creo que también es parte de que hay que dejar que el otro hable, darle un espacio, ¿no? Estos son como reglas, pues, que siempre tenemos que tener presente. Asimismo, cuando nosotros tomamos un texto para la meditación, a veces, como tendemos ese chip como de que tenemos que sacar un mensaje para la vida, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas aristas, como dice, para mirar cuál podría ser el mensaje. Ustedes siempre tengan un criterio. Cuando uno estudia teología, le indican, por ejemplo, cuál sería la aplicación pastoral de este texto, supongamos, para la comunidad o la parroquia Cristo Rey. Tú dices, bueno, estoy leyendo el texto, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Entonces ustedes dicen, bueno, pues yo aplicaría este texto de esta manera, yo como sacerdote, en mi rol como sacerdote, ustedes como laicos que participan, pero teniendo en cuenta que no debemos sacar conclusiones inmediatas o rápidas, ¿no? Porque uno a veces coge un texto y dice, ah, bueno, Jesús ya estaba pensando aquí en, en lo siguiente, ¿no? Nos está como por decir, eh, no quiere que nosotros nos expongamos a este tipo de relaciones humanas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con moralizar un texto bíblico. Ojo con eso porque muchas veces podemos incurrir en esos errores de lectura y por lo tanto solamente queremos como vivenciar lo moral, ¿no? Que es un poquito también lo que a veces nos puede como
como zanjar, digamos, en la parte ya de la conciencia, porque, por ejemplo, siempre se nos ha enseñado que existe este modelo y por lo tanto no cambia, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando hicimos el análisis de los géneros literarios, veíamos que hay muchos géneros literarios y esto nos permite ver entonces que estamos ante un escenario bastante, como diría, amplio y que no solamente lo tenemos que reducir a un solo punto, o como decir en la ciencia, ¿no? A un solo paradigma, sino también que puede haber otros tipos de paradigma que están presentes. Entonces eso nosotros lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros empezar como para adentrarnos a lo que es el ejercicio de la lección divina? Obviamente tenemos que silenciar, porque esto es lo más importante. Si nosotros estamos preocupados de lo que hemos dejado de hacer, de lo que vamos a hacer, y tenemos un mundo de preocupaciones, entonces no vamos a tener esa capacidad de orar. Por eso es que la lección divina no solamente puede ser un ejercicio de lectura, sino un entrenamiento del corazón. Y esto es fundamental, ¿no? Un entrenamiento del corazón. ¿Para qué estamos nosotros cogiendo herramientas? Entonces, queremos, por un lado, vamos a decir, queremos desarrollar la atención, poder encontrar la verdad, encontrar una respuesta. Y así como dice esa frase, Señor, enséñame a escucharte. Porque al final es eso, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos con un amigo y le damos el espacio, lo que queremos es eso. Por eso, cuando dos personas, por ejemplo, se aman, ¿qué es lo que hacen? Inclusive, como dice, las palabras sobran, porque ahí es la sola mirada, el desarrollo de, de lo emotivo, ¿no? De lo sensorial. Obviamente que nosotros no nos quedamos solamente en un estímulo, ¿no? Como algo que solamente entra como información y nos quedamos ahí, ¿no? Sino que despierta en nosotros. Por eso ahí viene el tema, ¿no? Atención, encontrar la verdad, encontrar una respuesta, pero siempre tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué nos impide escuchar? Porque oír es una cosa muy así general, ¿no? Yo puedo escuchar ahora, perdón, oír ruidos, puedo escuchar, oír voces, puedo oír inclusive mi cuerpo, pero escuchar es algo más detenido. Eso implica una pausa, más o menos como cuando una persona pues está atravesando momentos difíciles. Entonces aquí, la Lección Divina, que es la sesión que nos ocupa hoy, quiere decir que es todo un arte, ¿no? Lo que vamos a buscar desarrollar. Así como cuando las personas pueden ser conocedoras, como dice, de la cocina, ¿no? Alguien que, por ejemplo, le gusta la cocina, pero no todos tienen el arte, ¿no? Muchas personas pueden cocinar, pueden hacer un plato, qué sé yo, no sé, un arroz con pato, ¿no? Ahora que un poquito vamos con la comida, ¿no? O un cevichito, ¿no? Que a mí me gusta, por ejemplo, el ceviche, ¿no? Es algo que me encanta, pero vamos a decir, cuando uno va a un lugar, no todo el mundo, por más que lo haya hecho, no todo el mundo tiene el arte. Por eso tenemos que aprender nosotros a generar todo un proceso en donde nos ayude, que ante todo establecemos un diálogo, es un camino de diálogo con Dios, ¿no? Esta lectura orante, la Lección Divina. Y la Lección Divina, aquí, entonces, más que leer, es un encuentro personal. La vez pasada ya les he dicho que la palabra Lección Divina
proviene del latín, que significa lectura de Dios. Y curiosamente, esto nació en la vida monástica y un ejercicio que nació para los monjes y era una forma pues de orar, de estar con Dios, pero que ahora también la iglesia lo propone para todos, para todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que comprometer aquí? Comprometemos la mente y el corazón. Diríamos dos capacidades, dos maneras que nos ayudan a comprender la realidad. Esa frase famosa, hay razones que no las comprende fácilmente, diríamos, el corazón, así como hay razones que no siempre las comprende la razón, ¿no? Por eso esa lucha, pero que de alguna manera nosotros vamos a tener en cuenta en nuestro ejercicio. Comprometemos la mente y el corazón para este diálogo, para este encuentro con la palabra viva, y así nosotros entonces no solamente hacemos un ejercicio de lectura académica, porque nosotros nos podríamos volver expertos recogiendo datos, que eso es lo que hacen, por ejemplo, algunos teólogos que diríamos se vuelven muy racionalistas y tanto así hay un teólogo que se llama Bullman, por ejemplo, les doy un dato, hablaba de la ¿cómo es la palabra? Bueno, tiene que ver con se me traba ahorita, pero tiene que ver un poco con el asunto de que, Desmitigación. no, ¿Desmitología? no, algo así con eso, ajá, desmitologización, eso, desmitologización. Ah, Entonces, habla, por ejemplo, de que dice, mira, ahí como es un mito, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pero ya es una lectura muy atrevida porque rompe con lo que Dios quiere revelar, ¿ya? Porque entonces eh, nosotros cuando hablamos de la encarnación del Verbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios que se encarna en el seno de la Virgen María, ¿no? Dios que se hace hombre con nosotros, pero que no tiene pecado, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? La palabra de Dios, el autor es Dios, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo y puesto, ya les he dicho, en lenguaje humano. Entonces, en lenguaje humano quiere decir que vamos a encontrar de alguna manera limitaciones, pero eso no quiere decir que entonces no haya una verdad de fe. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia, jamás vayamos con esa postura de que vamos a encontrar datos. Entonces alguno dice, Padre, ya viene el fin del mundo y lo dice el Génesis, lo dice ya las profecías allá del Antiguo Testamento, lo dice el libro del Apocalipsis. Ojo con eso, porque no podemos caer en unas lecturas literalistas o también fundamentalistas, que eso es lo que la vez pasada también dejé en claro. Entonces, para que nosotros hagamos un buen ejercicio, tenemos que implicar el estudio intelectual, pero que no es como una especie allá de relajación, ¿no? Entonces nosotros cogemos la Biblia, entonces hacemos como una técnica de relajación al estilo occidental, o también como una manera de evadir la realidad, porque se puede prestar para eso, ¿no? Entonces, y algunos, por ejemplo, dicen, ¿no? Que la vida religiosa nació eso, ¿no? Como una fuga mundi, porque dijeron, queremos apartarnos del mundo. Pero no significa que la vida religiosa esté como como dice, para no compartir las situaciones que comparte cualquier ser humano. Entonces ahí tenemos que enderezar la motivación, encaminar la motivación. Y asimismo, entonces nosotros tenemos que, para que hagamos este encuentro con la palabra viva, entonces tenemos que bajar de la mente, tenemos que aterrizar al corazón. La palabra
corazón en lo que significa la antropología hebrea, tiene una riqueza inmensa, ¿no? Ustedes, si son muy curiosos, busquen en internet qué significa la palabra corazón para los judíos, porque detrás de todo término, por ejemplo, el roaf, ¿no? Entonces, hay algo muy importante y esto aquí les dejo así, cuando si ustedes se inquietan en algún momento de estudiar más. Nosotros como la mirada que tenemos del mundo es una mirada dual. Siempre estamos haciendo como la separación del cuerpo y el alma. Entonces, y ese es un problema porque, claro, nosotros salvamos almas o salvamos cuerpos. ¿Qué hacemos, no? En una visión de la filosofía que nos viene heredada por Aristóteles, Platón, Sócrates, entonces ellos planteaban una forma de conocer el mundo. Pero eso obviamente pues también se fue metiendo, como decir, en los estudios de la iglesia, ¿no? Porque recuerden que todo está determinado por un contexto cultural, ¿no? Por el contexto de su momento, de modo que era como decir el método en su momento que se utilizaba para poder eh, dialogar, ¿no? Para poder debatir, para poder plantear, ¿no? Una cuestión. Entonces, pero ¿qué ha hecho eso? Que luego, claro, también nosotros estemos como inclusive imaginándonos que Dios solamente entonces busca la salvación del alma, ¿no? Pero claro, ya si usted investiga, por ejemplo, les decía la palabra corazón, cardía significa, van a ver que el hebreo se refiere a la totalidad del ser humano. Cada vez que usted habla de cardía, ya, hay que pensarlo al hombre como una totalidad. La vez pasada yo les hablaba de un criterio que era la unidad y justamente tiene que ver con que nosotros no tenemos que ver un texto de manera aislada, sino que siempre lo tenemos que estar conectando. Es como el texto de hoy. A ver, voy eh, a un poquito a leerlo, el Evangelio de hoy. Estamos 10 ¿qué fecha estamos? 17, ¿verdad? ¿O no? Sí, de Ya. marzo. 17, padre. Ya, entonces cuando, por ejemplo, hoy el texto habla, aunque al final lo voy a también a poner ahí como un ejercicio, habla de que este hombre estaba 38 años enfermo. Y aquí, por ejemplo, ustedes dicen, ¿y por qué el texto habla de 38 años? Ah, tú dices, ¿será que es una cosa simbólica? ¿Y qué representa ahí? ¿A qué te recuerda? Ustedes se van al Deuteronomio, ahorita no lo tengo presente la cita, pero ahí se está zanjando un texto que habla de que el pueblo de Israel ya había peregrinado, como decir, más de 38 años por el desierto. Y ustedes, si se dan cuenta, tienen una relación con el Antiguo Testamento. Ah, ¿y cómo lo sacas ese dato? Bueno, tienes que ver qué cita está ahí puesta. ¿Ya? El autor, ¿qué habrá querido decir con esos 38 años? Entonces, ahora que tenemos también el Internet, es fenomenal porque ahí también podemos investigar. Usted pone, ¿qué simboliza el número 38? Y de acuerdo a eso ya tienes un mensaje, ¿ya? Entonces, así como tips para que uno vaya también siendo, como dice, más más ducho, un poco más agudo, para poder hacer nuestra lectura, no solamente una lectura orante, sino mezclándolo, ¿no? Una lectura más intelectual, ¿no? Un poco más juiciosa, porque de eso se trata, ¿no? Ustedes también pueden ser padres de familia que le van a enseñar a sus hijos, o como profesionales, cogen un texto un día, dicen, uy, mira, voy a llevar esto a mi trabajo, este texto. Bien, entonces, cuán importante, otra vez les traigo esta frase muy famosa
cuando lleguemos al mes de la Biblia, que es en septiembre. Por eso es que todas las parroquias hablan, ¿no? Que desconocer, bueno, no es. San Jerónimo decía que desconocer las escrituras es como desconocer a Cristo. Así que nosotros ya estamos al menos en estos pasos. Bien, entonces, este método, ¿en qué siglo se inventó el método de la Lectio Divina? Aparece en el siglo XII, de la mano, pues, de este monje cartujo, Cuigo, que describió este camino como una escalera espiritual, ¿no? Si nosotros traemos ahora a nuestra mente cómo es una escalera, ¿no? Una escalera, ¿dónde se sostiene? ¿Dónde se apoya? Normalmente tiene que estar apoyada en terreno o en algo firme. Entonces, así vamos secuencialmente aumentando paso a paso, ¿ya? Pero que no son pasos aislados. Así que ustedes van a salir expertos cuando acabe el curso, ustedes ya van a ser de una manera tan consciente que ustedes van a decir, uy, me toca hacer mi lección divina. Entonces, ¿qué pasos voy a dar? Porque ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la meta al final? Penetrar en los misterios de Dios, ¿ya? Pero no en el sentido intelectual, ojo con eso, ¿no? Porque hay algunos que lo hacen de manera, vamos a decir, muy intelectual y dice, yo quiero penetrar en el conocimiento, en el misterio de Dios, pero de manera solamente racional, cosa que nosotros no solamente decíamos es un ejercicio de la mente, sino un ejercicio del corazón. Y así vamos subiendo paso a paso, ¿no? Empezamos con el paso de la lectio, que es la lectura, la meditatio, todos estos términos están en latín. La oratio, la contemplatio. Entonces, estos son los cuatro pasos fundamentales. Ahora, luego les voy a hablar de unos pasitos que se añaden, que vamos a decir es como para darle un poco más, ¿no? Más amplitud, pero que los cuatro aquí están. Estos son esenciales, los que tenemos que, vamos a decir, memorizar. Que nosotros sepamos que iniciamos con la lectura, luego la meditación, luego la oración y la contemplación, así como lo han hecho algunos muy bien ya en sus actividades. Paso uno, entonces, este es el paso, pues más fácil, porque ustedes dicen, ¿qué dice el texto? Ustedes no tienen que inventar nada, porque yo no les estoy diciendo que vayan e inventen la fórmula de la Coca-Cola. Simplemente es tomar el libro, la Biblia, 73 libros, por cierto, las Biblias católicas, y leemos. Y si tenemos una memoria un poquito que a veces no recuerda mucho, pues releemos. Y así que nosotros tenemos que analizar el pasaje con suma atención y también con respeto. Aquí nosotros no vayamos al texto ya con unas interpretaciones, porque es probable que nosotros hayamos escuchado de un texto y seguramente en una homilía, en algún sermón, o quizás, no sé, dónde lo hayamos escuchado o lo hemos escuchado de un hermano evangélico. Entonces tengamos cuidado, es que nosotros no vayamos con un prejuicio. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice el padre Luis Toro, tome la lupa, vamos a examinar a ver qué dice, qué identificamos, qué observamos. Y si nosotros somos juiciosos, reconoceremos los personajes. ¿Qué personajes hay, por ejemplo, en el Evangelio de hoy? ¿Cuántos personajes aparecen? ¿Quiénes están? A ver, ustedes que han leído hoy el Evangelio o lo han escuchado en la misa. Hermanos, El paralítico, ya el Jesús, paralítico, muy bien. Jesús Está Jesús, y los fariseos. los fariseos, correcto. Ahí ya tienes. Si usted quiere conocer
¿Qué idea tienen de Jesús en este texto? Porque San Juan siempre se preocupa de revelar, y esto es muy bonito en los evangelios. Cuando hablamos de la cristología, detrás de un milagro siempre está la revelación de quién es Jesús. Es como el evangelio del domingo. Fenomenal ese evangelio. ¿De qué se trataba el evangelio? A ver, los que fueron a la misa el domingo, que había la forma corta y la forma breve. ¿Qué decía? A ver, levante la mano. Del ciego de nacimiento que logró ver. Era un ciego de nacimiento, Ujú. ya. Hay una pregunta Logró ahí. ver, pero que nadie, o sea, como que todo, había bastantes personas que le cuestionaban el hecho de quién le hizo ver, ¿no? Y Ajá, él se reafirmó que había sido el Mesías, ¿no? Que había sido Jesús. muy bien. Entonces, primero, ustedes se dieron cuenta ahí solamente como quien decir, cuando le empiezan a preguntar, ¿no? ¿Quién hizo? O sea, como que quién te dio, digamos, la vista, ¿no? O quién te hizo andar, ¿no? Entonces se preocupan. Entonces ahí viene, pues inicialmente podríamos decir que Jesús es como decir un simple hombre, pero luego poco a poco va a ir como diciendo pasando de la oscuridad a la luz. Ustedes ahí ya tienen unos elementos para que ustedes digan, ah, mira, ha pasado a decir o a confesar que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, en cada evangelio, recuerden esto, cada evangelio la intención no es proponer varios Jesús o varios Cristos, es el mismo, solo que tiene un enfoque diferente, ¿correcto? De modo que nosotros tenemos que hacer estas observaciones, identificar siempre, por ejemplo, los personajes, qué acción está ocurriendo, ya, qué está pasando, qué está haciendo Jesús, por ejemplo, qué hizo el domingo, oye, untó saliva, ¿y eso a qué me recuerda? Barro. Ah, probablemente me recuerde al Génesis, Jesús digo, Dios que formó al hombre del barro, ¿no? Necesitaba de... Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús viene a provocar una nueva creación. La época, obviamente nosotros ahí vamos a decir, ¿en qué época se está refiriendo? Ah, bueno, aquí estamos hablando de la época de Jesús, ¿no? O si nos hablamos, nos remitimos a 1000 años atrás, más atrás, como dice la época de los patriarcas, ¿no? Porque esto es muy importante que nosotros siempre lo situemos. Así que ustedes, los que están en el curso de Biblia, ya no van a salir hablando solamente así como, como un sentido literal del texto, porque ya también hemos hablado del método histórico crítico, qué es lo que busca ese método, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hablábamos de la crítica textual, que tenemos que confrontar un texto, posiblemente, como dice, viajar en el tiempo y descubrir cuál es el texto original, porque puede haber que haya habido copia de copia y un manuscrito no sea el que a lo mejor haya llegado con los términos adecuados. Así también, ¿no? Los destinatarios originales, ¿a quién se estaba dirigiendo el texto o el autor? Hay que buscar verbos. Esto es muy importante que ustedes también aprendan. ¿Por qué a veces en un texto vamos a encontrar la repetición de un mismo verbo o la repetición de una misma frase y eso se convierte evoca, obviamente, que lo que quiere decir el autor es que hay una insistencia, ¿no? O simplemente resaltar que por decir Jesús es el Hijo de Dios, por eso es que hablan, ¿no?, varias veces este término o esta palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer también esas anotaciones físicas. Si alguno maneja sus notas, ahí al costadito de la Biblia, que me imagino que algunos lo hacen, hacer como dice con signos, ¿no? Ahí signo de duda, pongo ahí, ¿no? Mi signo de interrogación. Puedo también utilizar así
palabras o signos claves que me puedan ayudar como para decir, mira, aquí encuentro la oración. Entonces hay una palabra que nosotros bueno, se llama en inglés, se llama pues eso, ¿no? Insight, que se trata de profundizar, de penetrar en lo que realmente dice el pasaje bíblico en su contexto, no lo que yo pienso o me han comentado. Entonces, aquí es importante entonces, ¿qué dice el texto? Entonces, en el texto nosotros tenemos que aprender a hacer como una especie de resumen. No lo vas a contar el texto tal y como está, ¿no? Porque si no, y ya volvemos otra vez sino anotar de manera puntual, ¿no? Y usted tenga esa capacidad de haber hecho como un resumen, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Lo que dice el pasaje en su contexto, no lo que yo pienso o me han comentado de este texto. Vamos avanzando en nuestro segundo paso, entonces pasamos de la lección, de la lectura, a la meditación. Como nosotros somos personas que, que no somos conformistas, si se dan cuenta, entonces nosotros no solamente nos quedamos ahí contemplando la realidad, porque el ser humano siempre es hombre que se hace preguntas. Oigan, y esto es algo importante, porque nosotros el día que dejemos de soñar, el día que dejemos de hacernos preguntas, pues quiere decir que algo pasa en nosotros, nuestra vida interior es como que está muriendo. Por eso es importante que nosotros, como dice, aunque el cuerpo pueda estar sufriendo una enfermedad, pero el espíritu tiene que estar vivo, ¿no? Como un motor allá bien encendido. Entonces, ¿qué hacemos? Rumiamos la palabra. Y este es un ejercicio eh, que alguna vez ustedes lo van a escuchar cuando vayan a un retiro espiritual, les van a decir, vamos a rumiar la palabra. Y rumiar tiene que ver con lo que hace la vaca, pero en nuestro caso no es que seamos animales, ¿no? Sino que pasamos de la lectura del texto, lo llevamos, ¿no? Al corazón, o si se quiere, de la boca al corazón, y empezamos ahí, ¿no? Como una especie de masticarle, de darle vuelta y de ir penetrando, ¿no? Entonces, como puntos claves, tenemos que aprender a conectar, ¿no? ¿Qué diferencias y parecidos hay entre la situación del texto y mi vida actual? Ustedes, por ejemplo, el texto de hoy. Puede decir, ¿qué ocurría ahí? Pues había un hombre que tenía una parálisis, listo, parálisis. Y tú dices, ¿y qué relación tiene con mi vida hoy? ¿Qué parálisis tengo yo? ¿A qué me desafía este mensaje? ¿En qué me desinstala? Y usted puede decir, este mensaje me invita a, o me transmite un mensaje de, estoy viviendo esta situación y qué puedo cambiar o qué puedo crecer, ¿no? Por eso la palabra se compara como esa gota de agua, ¿no? Que una sola frase puede tener ese poder. Y así, ¿no? Como esa gota de agua que si va cayendo todos los días constantemente, puede lograr, como dice, perforar y transformar la roca de nuestro corazón. Y esto, entonces, quiere decir que nosotros tenemos que siempre resumir el mensaje en una sola frase. Esto sí tenemos que hacerlo. Entonces ya hemos dicho, pasamos de la lectura, de leer qué dice el texto. Ahora, ¿qué me dice a mí hoy? Y solamente lo tengo que sintetizar en una frase, porque claro, no me voy a hacer tampoco páginas de páginas, porque eso ya quedaría como al estudio de los exegetas, y nosotros pues ya no vamos a llegar a hasta allá, ¿no? Porque imagínense, hay exegetas que, bueno, cuando me refiero a exegetas, quiero decir
hombres estudiosos de la Biblia que cogen una sola frase y hacen tesis. Y usted dice, wow, ¿y todo eso? Claro, porque se dedican a aplicarle todos los métodos, en especial el método histórico crítico, y hacen su tesis de ahí, una tesis doctoral. Así que ustedes también ya pueden pensar, voy a concentrarme, por decir, en una frase del Evangelio de San Juan, en un discurso, no sé, del pan de vida. Ahí solamente cogiendo una frase nomás, ya está todo lo que usted quiera investigar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué unimos aquí entonces? La lectura, la meditación. Pero esto es muy importante, que nosotros tenemos que reconocer que aquí nuestro ejercicio no solamente se debe a la fuerza humana o al intelecto, sino que ante todo reconocemos que Dios es el que toma la iniciativa. Así como dijimos la vez pasada en la revelación, que Dios es el que se revela y que no revela una información, sino que es la comunicación de su amor. Entonces nosotros eso es lo que descubrimos. Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy secando la garganta. Y entonces hacemos esta lectura y meditación reconociendo que Dios es el que toma la iniciativa. Siempre tengamos presente entonces que en este diálogo hay dos ejes, ¿no? Por un lado, escuchar a Dios, y por otro lado yo tengo que responder, porque no solamente es quedarme en la idea de que el texto ha sido algo bonito, fantástico, sino cómo la oración pues me lleva a esa contemplación que obviamente está movida por el Espíritu Santo, pero que yo tengo que responderle no solamente con los sentimientos, sino, o con las palabras, sino con la acción. Entonces, no hay una lectura sin oración, porque si no solamente sería pues un ejercicio teórico. Esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros quizá vamos a dar un mensaje o vamos a transmitir a nuestra familia, a un amigo, pues no solamente voy a comunicar un dato informativo o, por ejemplo, no, que mira que el Evangelio pasó esto, sino por eso es que se acompaña, o podríamos decir como Marta y María, ¿no? Un trabajo sin oración, pues no tiene sentido, ¿no? Es como la vocación de un sacerdote. Si no, solamente te conviertes en un funcionario. Y nosotros tampoco no somos funcionarios de la palabra, ¿no? Estamos al servicio de la palabra, pero esta palabra es la que realmente tiene que ser transformadora en el caso de nosotros como seguidores de Jesús. Avanzando, entonces, tenemos el tercer paso, la oración. Pues ahí nosotros vemos la imagen de este hombre que se arrodilla, que suplica, que seguramente está en una actitud de, de expresar lo lo que le ha movido el corazón, porque nosotros en la oración no vamos allá con una retaíla de pedidos. Ojo con eso también. Aquí tenemos que aprender a corregir nuestras maneras de orar a Dios. Casi siempre nosotros nos quedamos es en la oración de súplica, de intercesión, pero la meta sería poder llegar como a la oración contemplativa, como lo han hecho los santos, que es el paso, diríamos, ya de también que está dentro de la lección divina. Entonces, nosotros tenemos que responder a Dios. ¿No? ¿Y de qué manera nosotros le respondemos a Dios? Aquí nosotros podemos ciertamente manifestar una oración de súplica cuando uno pues le invoca a Dios y le dice, Dios, estoy atravesando esta necesidad, ayúdame, ¿no? Estoy suplicando, estoy pidiendo que Él con su gracia, con su poder, sea, sea auxilio para mi vida.
o también le puedo expresar una acción de gracias. Esta es una forma también de orar todos los días cuando uno se levanta. La alabanza gozosa, que es lo que hacen, por ejemplo, los salmos, que cuando lo veamos, pues alaban a Dios, por ejemplo, la creación, el cántico, ¿no? De la creación, cuando se refiere, por ejemplo, los cielos bendecida al Señor, la tierra bendecida al Señor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí es una oración de alabanza gozosa. O la petición de perdón, ¿no? Como esta famosa parábola del Padre Misericordioso. Entonces, así nosotros vamos a tener varias formas de dirigirnos a Dios, ¿no? ¿Qué me hace decirle a Dios? Eso es la parte de la oración. Y sobre todo, ver con claridad lo que Dios nos pide. ¿Qué nos puede estar pidiendo en este momento? Ahí también tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras fragilidades y pedir la fuerza a Dios o la luz para que guíe nuestros pasos. Ahora, avanzando, Padre, una consultita dígame, an- dígame. antes que avance. O Ujú. sea, puede ser como una conversación, o sea, como que la lectura me llevó a querer contarle algo, no necesariamente una, o sea, no necesariamente un reconocimiento, sino al comienzo como si me llevara a contarle algo y después sale, no sé, o el agradecimiento, o sea, no hay una regla es estricta siempre y cuando lleguemos a la conclusión de el día, ¿no? ¿Algo así es? Bueno, tiene que ver mucho con el texto que hemos leído, ¿no? Nosotros, pues, si hemos leído un texto que nos invita a la alabanza, entonces nosotros también tenemos que procurar, así como Jesús cuando dice, te alabo, Padre Dios, ¿no? Porque has escogido, te has revelado a los sencillos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo un evangelio así, pues ¿a qué me invita? Entonces yo tengo que ver, digamos, sobre todo el estilo del género literario que pueda estar ahí evidenciándose o de la manera como está proponiendo el autor. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de Jesús, vamos a decir así, qué tipo de Jesús me está reflejando, ¿no? Pues yo digo un Cristo glorioso, cuando Jesús, por ejemplo, subió al monte y se transfiguró. Yo no puedo decirle allí, Señor, perdóname, porque no, simplemente ahí yo veo por la situación que está pasando, pues yo le podría hacer como una especie de súplica, oye, Señor, mira, así como lo que ocurre hoy con estos apóstoles que los llevaste, los apartaste, llévame a mí también, apártame, ¿no? De tanto ruido y así tú vas confrontando, ¿no? Por eso es la cuestión es, ¿qué me hace decirle a Dios? Entonces, aquí estamos dando como varios puntos que obviamente aquí esto no quiere decir que solamente se quede fijo para un texto, va a depender mucho de qué texto nosotros tenemos. Por eso en las diapositivas anteriores nosotros ya hablamos de los posibles géneros literarios, la manera en la que ha sido escrita, ¿no? La forma como está presentado el texto. Entonces, no es lo mismo analizar un texto donde evidencia género de poesía a género apocalíptico, porque claro, ahí nosotros entonces vamos a poder, como decir, colocarnos delante de Dios. A Entonces, diferencia no sé del si he del respondido a tu Evangelio. pregunta o Sí, sí, me quedó súper ya. claro. Muchas Bien, gracias. entonces, avanzando en el cuarto punto, ya tenemos la contemplación. Oigo, esto es maravilloso porque es como una escalera que nos va llevando paso a paso, ¿ya? Entonces, aquí viene una pregunta profunda. ¿A qué conversión me invita? Es como decir, yo ya me he sumergido en lo meditado, ya experimenté el gusto de tener la palabra de Dios como mi punto de referencia, pero ahora viene el sentido de la nueva mirada que yo debo tener.
El otro día me decía un señor y me cuestionaba porque al final nosotros somos hombres de fe, hombres que, que no, que no adoptamos o estamos en el mundo, pero que de alguna manera vamos purificando los criterios del mundo. Entonces me decía, padre, ¿qué hace un elefantito cuando está pequeño? Bueno, se hablaba de una situación de un poco de venganza, ¿no? Entre dos personas, pero él como que quería darle la razón de que sí estaba correcto, adecuado, de que la otra persona pues busque la venganza. Pero yo le decía, mira, pero nosotros no estamos para seguir sembrando más violencia, ¿ya? Porque si nosotros hemos saboreado la palabra de Dios, nos hemos ubicado en la presencia de Dios, ¿y, y qué actitud yo voy a tener ante el mundo? O sea, ¿voy a tener la mirada de cualquier ser humano o voy a tener la mirada de Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que insertarnos en el mundo, pero llegar a esto, contemplar el mundo con los ojos de Dios. Cuando ustedes vean a su esposo, a lo mejor si lo ven así como decir Pepito, Juancito, pues si lo veo así, me dan ganas de matarlo, ¿no? Probablemente. Pero yo digo, no, yo ya estoy meditando la palabra de Dios, porque aquí hay un paso que la contemplación, entonces hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Descubrir cómo yo estoy colaborando activamente en el designio de salvación que tiene Dios para la humanidad. Porque, ¿qué dice Hebreos? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y yo también tengo que estar alineado a este gran proyecto de Dios, ¿no? Por eso les digo el propósito. Y la contemplación, entonces, adentrarme de manera profunda. ¿Qué conversión me invita? Yo voy a la misa y me acabo de escuchar que me dice el texto que tengo que perdonar 70 veces 7. ¿Y cómo se come eso, padre? A ver, alguien que quiera decir algo. ¿Están entendiendo? Muy bien. Sí, padre. Entonces eso. Si yo voy a la misa todos los días, soy una señora que no falto en la misa, un señor que no falto a la Eucaristía diaria. Entonces yo tengo que hacer que el paraíso que yo ya me estoy imaginando cómo será, el paraíso celestial, yo tengo que empezar acá nomás. Esa visión también de cielo, de que el cielo está aquí en la tierra o ya lo experimentamos, ya lo gozamos. No es para después de la muerte. Claro que también obviamente está esa visión, pero esa visión beatífica, donde nos encontraremos cara a cara con Dios, pero nosotros tenemos que procurar la conversión diaria. Entonces ahí llegamos, estamos en este buen paso, ¿no? La contemplación. Ahora, ya les decía que esos son los pasos, vamos a decir, los 4 pasos infaltables, pero a ello nosotros le añadimos unos pasos adicionales, ¿no? Que tiene que ver con la preparación, porque así como una persona que va a entrenar no entra pues así nomás al campo de fútbol, un jugador de fútbol tiene que hacer un calentamiento, nosotros también, una preparación, es decir, cuando nos ponemos al ejercicio tenemos que hacer esa ruptura con todo ese mundo o ese ritmo acelerado que llevamos quizás habitualmente y tenemos que hacerlo, porque si no nos va a pasar como cuando vamos manejando y ustedes han visto, por ejemplo, bueno, sin ser sexista ni nada, pero que las mujeres tienen una habilidad de coger
el maquillador y está en el semáforo mientras se está cambiando y ahí se están maquillando. Entonces, pues nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Y qué tenemos que generar? Un silencio interior y silencio exterior. Y ahí tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos abra el entendimiento. El gran motor, o como se dice, el que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso decíamos en la oración, inspírame lo que debo pensar, cómo debo decirlo, la sutileza, wow, qué oración. Porque ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran ante un problema, ya ustedes van a decir, Señor, dame la sutileza, dame la manera de decir, porque de verdad a veces uno quiere decir algo y lo quiere decir de manera tan acelerada, sin tanta, sin tanto detenimiento que a veces soltamos cosas, ¿no? Por eso decíamos que esta preparación, ¿no? Y la preparación, obviamente, aquí también hacemos eco de la palabra, como algunos lo utilizan bastante. El tema tiene que ver ahí con el rumiar la palabra o la frase clave de la oración para repetirla mentalmente a lo largo del día. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ha estado haciendo eso? ¿Cómo le ha ido? ¿Sí se han estado ustedes conectados así con una frase donde ustedes la han subrayado o la han copiado aparte y ya la han mantenido como una velita ahí? Más que A ver, todo la alguien que acción, quiera padre. compartir. Más que todo el hacer, padre. El tema ¿Cómo? de lo que a uno le inspira, ¿no? Hacerse pequeño ante los demás y servir. Trato de hacer en la actividad más que nada. Y no Por me falta. supuesto. Y claro, cada día hay que sacar una frase, aunque nuestro ejercicio ha consistido en los 7 días, que es decir, el mismo evangelio lo teníamos que desplazarlo, ¿no? Para los 7 días, porque si cogemos un evangelio hoy, un evangelio mañana, a lo mejor no vamos a dar resultado. Queremos abarcar mucho, pero la idea es cómo nosotros lo vamos a concretar, cómo lo vamos a verificar, cuál es ese fruto final. Entonces ahí también se concreta en la acción, porque obviamente nosotros tenemos que traducir lo que hemos orado, llevarlo a la vida cotidiana, porque imagínense, si estamos hablando de que tengo que perdonar 70 veces 7, pero yo soy de las personas que más que perdonar, soy de las personas que están más guardando odio, resentimiento. Entonces nuestra lectura orante nos tiene que transformar en las actitudes, en los gestos. Pues imagínense, yo voy a la tienda y la señora me da, le doy un billete de 100 y resulta que no se cobró y me da de más. Ah, yo digo, pero no, la señora no se va a dar cuenta. Oye, pero yo estoy acá meditando, ya estoy aprendiendo un camino eh, que como paso a paso me lleva a la contemplación de Dios, a saborear la palabra divina. Yo ya no puedo. Entonces tengo que de alguna manera erradicar lo que no se ajusta a la vida Ah, cristiana, porque si no, yo seguiré siendo el mismo, aunque me sepa la palabra de Dios, pero mantengo las mismas actitudes, los mismos gestos. Entonces, a esto también le añadimos las disposiciones del corazón. Cada vez que nosotros estamos ante la palabra de Dios, inclusive cuando vamos a la misa, lo que hacemos es la reverencia. ¿Por qué creen que el sacerdote besa cuando lee la ah, proclamación del Evangelio? Porque se le ocurre, ¿qué sentido tiene besar la palabra? ¿Cómo? ¿Por qué en la Eucaristía, en la Santa Misa,
El sacerdote besa el evangelio cada vez que proclama el evangelio. Porque es la palabra de Dios, Padre. Lo hacía Jesús cuando sacaba los papiros Y es la en la reverencia sinagoga. absoluta. Siempre tengan presente esto, la reverencia absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrando a un terreno sagrado, así como Moisés, que estaba ante la zarza ardiente y le tocó quitarse las sandalias. Y nosotros también, cada vez que estamos ante un texto, tenemos que descalzarnos, ¿no? Apartar los ruidos, las prisas, las preocupaciones para poder acoger el misterio. Por eso es muy importante la escucha. A la hora de la escucha tenemos que descalzarse de todo tipo de preocupación, ruido externo. Otra cosa, el compromiso de vida. Quiere decir la radicalidad con la que vamos a vivir ese mensaje. ¿Por qué? Porque no solamente es aprender a orar en secreto, sino cómo nosotros manifestamos el Evangelio de manera pública. Ujú. Obviamente, ¿por qué? Porque nuestra fe no es solamente una fe intimista, no es una fe ególatra, porque cuando el ser humano hace una fe muy ególatra, pues él se coloca como en la medida de todo y que por eso la persona cuando le cuesta, por ejemplo, reconocer sus errores, una persona que no es tan humilde, una persona que no es tan soberbia, que es una persona muy soberbia, ¿por qué? Porque en el centro se pone él y no Dios. Inclusive nosotros lo desplazamos a Dios. Entonces, el compromiso de vida quiere decir cómo yo voy a vivir de manera radical este mensaje, esta palabra, para que de esa manera yo no haga ruptura, ¿no? Entre lo que he orado y lo que se manifiesta en mi vida en el sentido externo. Ahora, la perseverancia es importante. ¿Cuántos de ustedes, cuando termina el curso, bueno, vamos a llamarle así, qué frutos ustedes van a ir cosechando? Algunos quizás frutos que son tan inmediatos y que no cuesta cambiarlos, vamos a decir, actitudes que no ha costado cambiarlos, pero otros pecados que se han instalado, entonces ahí la palabra tiene que ser buscar que sea asidua, ¿no? Ese ejercicio asiduo para que nos ayude, para que cuando venga Dios recoja de cada uno de nosotros y diga, a este le confié tanto, así como la parábola de los talentos. A este le di dos, a este le di tres, pero si usted dijo, no, tuve miedo, lo enterré, Ujú. no, a todos nos ha dado Dios dones, talentos, que en algún momento lo tenemos que entregar a Dios. Entonces, es importante esto también, la escucha, el compromiso de vida, la perseverancia en que la palabra de Dios dé frutos a su tiempo. Pero claro, no estamos haciendo aquí una cosa de que la santidad depende de mí, sino que Dios, de manera misteriosa, en la medida que tú facilites el terreno, las circunstancias, porque ahí es que Dios va a obrar. Obviamente tú, por ejemplo, eres propenso a un pecado como tiene que ver, por ejemplo, con la lengua, pues tú tienes que empezar a ejercitarte, que cada vez que quieras hablar mal de alguien, mejor piensa primero en qué lo beneficia al otro cada vez que hablas mal de alguien, o en qué La suma. prudencia, Padre. Ujú. Entonces, aquí tenemos que tener cuestiones que nos pueden a mantener el camino recto, pero también los peligros y las tentaciones en las cuales podemos caer, porque siempre tenemos que ser hombres previsores de que a veces la palabra de Dios nos puede llevar a veces al aislamiento, al individualismo. ¿Por qué? Porque buscamos una
una piedad intimista. Mientras sea el Señor y yo, pues estamos tranquilos, pero no me afecta la realidad. Por eso cuando uno dice, ¿por qué, por ejemplo, el Perú siendo mayoritariamente católicos o cristianos, no hay una transformación en el aspecto social, político? Porque puede ser que nosotros hacemos solamente una lectura muy intimista que está desenfocada de la realidad. Por eso tenemos que procurar tener un compromiso de transformar el mundo, ahí donde nosotros nos encontramos. Claro que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros estamos en comunión con Dios, con la iglesia, y junto a ello recibimos una paz, ¿no? Porque cuando nosotros subimos al monte a orar, así como lo hace Jesús, pues estamos como en ese momento de éxtasis. No sé si a ustedes les ha pasado como lo de la transfiguración. Qué bien, maestro, se siente estar aquí, que uno ya no quiere volver a su lugar de trabajo o a su familia, porque uno siente que es como un momento intenso. Pero obviamente, como dice Jesús, tienen que bajar luego al llano e ir a comunicar lo que se ha vivido. Entonces, también nosotros aprender a leer la lectura dentro de lo que se llama la unidad de la iglesia. La vez pasada también les hablaba de este criterio de que nosotros hacemos una interpretación siempre en sintonía con lo que la iglesia nos enseña. ¿Por qué? Porque la iglesia nos dice cómo tenemos que aprender a interpretar la fe que se nos ha revelado, y esa docilidad, por lo tanto, que nosotros debemos tener a todo lo que se refiera, pues, a la iglesia, al magisterio. Y por supuesto, la palabra de Dios tiene que volverse como el comer, como el respirar en la vida cotidiana, porque si nosotros no nos alimentamos, pues vamos a tener, como dice, el cuerpo disminuido, no vamos a tener esas energías para hacer los trabajos, las actividades, y carecemos de vida, por lo tanto. Y sobre todo nosotros tenemos que buscar es la vida interior. Si la persona está bien ahí, lo demás se va alineando de manera armónica. Por eso los santos, los monjes, todos ellos hablan de que nosotros tenemos que siempre estar, primero que todo, fortalecidos en el alma, para que de esa manera superemos el pecado, superemos las tentaciones, ¿no? Lo que se pueda ir presentando. Entonces, aquí, como dice esta frase, que tu palabra, Señor, sea luz para mi vida. Felices los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, Practicar. alguien que vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, retomando aquí el ejemplito, voy a dar este ejemplito de lo que es el Evangelio de hoy. Tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. ¿Listo? ¿Qué hacemos como preparación? Siempre tenemos que procurar invocar al Espíritu Santo. Y así nosotros le decimos, Señor, dame la capacidad para poder pensar lo que tú quieras regalarme como mensaje, ¿no? Lo que yo debo decir, lo que debo hacer. Dame luz para entender tu palabra, para vivir. Ahora, entonces nosotros, apelando al texto del día de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el texto? Así tenemos que aprender a hacer el ejercicio. Miren, podemos resumirlo de la siguiente manera. Jesús, ¿qué hace? Sana al paralítico. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Betesda, ¿no? Que está ubicado en Jerusalén. También decía el texto, en una fiesta judía. Jesús le pregunta, ¿quieres curarte?
y dentro de las acciones que se van desarrollando, ¿qué más le dice? Levántate, toma tu camilla y anda. Y también le recuerda, no peques más. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en este paso, quiere decir todo esto, recogerlo, ¿ya? Y si nosotros somos más agudos, vamos a reconocer o depende lo que el texto se preste, porque no todos los textos, por ejemplo, pueden evocar lugar, no todos los textos pueden tener como repetición de frases, va a depender mucho del texto que tengamos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que mirar qué ocurre en el texto, qué está pasando, los personajes, o si hay palabras que se repiten. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hoy se ha repetido esta frase? Y si somos así más, que no nos quedamos solamente con con el pequeño comentario, entonces vamos y tomamos un diccionario bíblico. Esto siempre por internet hay diccionarios bíblicos que nos puedan dar, por ejemplo, el significado de la palabra ley, ¿ya? Y así palabras que quizás para nosotros pueden estar sonando y quieren resonar y dejar un mensaje, ¿no? Porque eso también ayuda mucho. Entonces, asimismo también algunos sugieren que se puede mirar cuál es el texto que está anterior, ¿no? Al texto que tú estás leyendo y posterior, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son esos relatos que están ahí unidos? Y ahí se habla pues de un contexto remoto, próximo e inmediato. Entonces ahí dice una frase, la repetición en la Biblia no es error. Ojo con eso, ¿no? Porque alguno va a decir, ¿y por qué aquí ha puesto demasiada repetición? ¿No? Sino que dice, es una técnica intencional. Sirve para enseñar, enfatizar y tocar el corazón. Entonces, avanzamos de la lectura. ¿Qué me dice Dios? Ah, pues de este texto yo puedo decir que Dios me está invitando a reconocer mis parálisis. ¿Cuál es lo que yo tengo que cambiar? ¿En qué quiero cambiar? Me pregunto. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Cuál es esa respuesta? Probablemente se trate de una sanación espiritual, lo que el Señor me está diciendo, ¿no? ¿Qué me dice Dios? Entonces, es aquello que dice aquí, meditar tiene que ver con interpelar la vida. El leer es el mensaje, ¿no? O sea, cuando leemos, tratamos de sacar el mensaje, lo que dice el texto. En el meditar, entonces, es lo que me interpela Dios para mi vida. O cuando nosotros nos preguntamos si estamos en un grupo, si estamos en una familia, si utilizamos el mismo texto, nos sentamos, como dicen, una familia en una mesa y yo le pregunto, ¿qué crees que te interpela a ti Dios? ¿O qué crees que nos está interpelando Dios? Así como de manera comunitaria, así como Dios que le dijo a Abraham, toma tu familia y vete al lugar que yo te mostraré, ¿no? Un sentido de confianza. Bien. En la oración, la oratio, ¿qué le digo yo a Dios? Aquí le puedo decir, Señor, ayúdame a levantarme de todas las caídas, dame la fuerza para cambiar. Quiero que tú me hagas testigos de tu amor, porque esa sanación física o esa sanación del alma hace que yo también proclame tu mensaje. Si ustedes se dan cuenta, entonces ahí ustedes le dicen, ¿qué le digo yo a Dios? Hago una especie de oración. Y por supuesto, la contemplación. Quiere decir que yo estoy escuchando a Jesús, esa palabra fuerte, ¿no? Una sola palabra, un solo verbo en imperativo, porque ahí dice levántate. Es un imperativo en primera persona, un verbo en primera persona, en modo imperativo, que le dice levántate. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, es un mandato. Como ustedes dicen, no es algo que si quiero o no quiero, ¿no? Levántate, o sea, hoy el Señor me está pidiendo esto, tengo que arrancar esto de mí.
Y así nosotros también experimentamos el amor, la fuerza de Dios, y lógicamente lo estamos haciendo en un clima de silencio, ¿no? La contemplación y la Ay, acción que tiene que ver con el compromiso. ¿A qué me estoy comprometiendo? Ya he identificado mis parálisis, puede ser orar más, reconciliarme, puede ser confesarme. Así que tú dices manos a la obra, me pongo a la acción. ¿En qué quiero aportar al proyecto de Dios? Esa es la pregunta. ¿En qué quiero aportar a la construcción del proyecto de Dios? Y aquí está, ¿no? De manera resumida también. Entonces, nuestro mapa de los pasos que hemos dado, ¿no? Esta plantilla que pueda también ayudarnos. Entonces, la preparación, la lección, la meditación, la oratio, la contemplatio y la acción. Que diríamos que los cuatro pasos importantes es desde la lección hasta la contemplatio, pero que se añade, ¿no? El pre y el después, ¿no? Porque no solamente nos quedamos en el texto, sino del texto a la vida y no nos saltamos ningún paso. ¿Cómo les parece? muy bien. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Sí, pero Muy bien, padre. solicito, padre, que por favor Adolfo y cierre su micro porque genera interrupción, ¿no? Fuera posible que Ah, ok. Don mantengan los Adolfo, a ver si lo micros apagas el micro. y los micros apagados para que todos podamos escuchar. Gracias. A ver, voy a ponerles el ejercicio. Cojan la Biblia, ustedes tienen su Biblia, busquen ahí Primera de Samuel como para volver a hacer el ejercicio, porque ustedes con esto ya tienen que salir duchos. Vamos a analizar un texto del Antiguo Testamento, Primera de Samuel 3 del 1 al 10. Primero léanlo, luego ya yo les voy a preguntar, alguno que quiera participar, prende su micro. A ver, alguien que comparta la lectura, prenda su micro. Yo, padre. Listo, escuchamos. Ah, ya. El Señor llama a Samuel. En los días en que el joven Samuel servía al Señor bajo las órdenes de Elí, era muy infrecuente que el Señor comunicara a alguien un mensaje o que alguien tuviera una visión. Elí había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien. Un día, antes del amanecer, mientras Elí estaba durmiendo en su habitación y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios y la lámpara del santuario se mantenía encendida, el Señor llamó a Samuel, quien contestó: «Aquí estoy». Luego corrió donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?». «Yo no te he llamado», contestó Elí. «Vuelve a acostarte». Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: «Samuel». Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?». «Yo no te he llamado, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?». Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: «Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha». Entonces Samuel fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», contestó Samuel. Eso es todo. Palabra de Dios.
Te Palabra de alabamos, Dios, te Señor. alabamos, Señor. Entonces aquí encontramos el texto, ¿no? El contexto. ¿Qué está pasando aquí? Samuel, en la traducción, bueno, ahí dice era joven. En la traducción que tengo yo, dice, el niño Samuel servía a Yahvé, a las Bajo la órdenes mirada de de Elí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién lo llama? El Señor, Dios. Lo está llamando el Señor. Entonces nos dice, por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose, ya no veía, ¿no? Elí estaba ya un sacerdote muy anciano, viejito. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, sí, ya voy, y corrió donde Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No, le dijo. Elí le contestó, yo no te he llamado. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en este pasaje? O sea, ¿qué vemos? A ver, alguien que quiera hacer un resumen. Entonces, bueno, ya hablamos de que nosotros tenemos que hacer nuestra preparación, por lo menos máximo, pues un minuto, segundos, nuestro silencio, invocamos al Espíritu Santo y con la intención de que queremos escuchar, obedecer a Dios. Entonces, la lección. ¿Ya? ¿Qué dice el texto? A ver, observen ustedes en Primera de Samuel 3, encuentren tres verbos claves. A ver, hagamos este ejercicio. Encuentra una repetición evidente y encuentra una frase que te salte a la vista. A ver qué te llama la atención. Todos tienen la Biblia, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, alguien que vaya participando, que se haya fijado ya en tres verbos claves. Un verbo puede ser ver, Pues sí, puede ser ver. ¿Ya? ¿Qué otro verbo? Hablar. Revelar, muy bien. dormía, ¿Cómo? dormía. Llamar. Dormir, claro, también porque puede manifestar, como dice, en un momento de la noche, se dan cuenta, ¿no? ¿Cuándo puede hablar Dios? ¿Ya? ¿Qué más? Llamar. Servir. Llamar, Servir. servir. Si ustedes se dan cuenta, entonces, por lo menos identificar tres verbos claves que estén en el texto. Y esa va a ser la misión de ustedes cuando estén de cara a un texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Qué frase se puede estar repitiendo? O una repetición evidente. el Samuel, llamado. Samuel. Aquí estoy, Puede ser, ¿no? Samuel, Samuel lo llama. aquí estoy, puesto que tú me llamaste. Aquí estoy. El llamado, ¿Cómo? Te he el llamado. llamado, Yo no te he ese llamado. Ah, es el que se repite bastante. ajá. Ustedes se dan cuenta, si lo contaran, ustedes van a ir sacando así, ¿no? En una columna, qué verbos hay, qué frases hay, eh, cuáles son esas respuestas que están nuevamente puestas de varios modos o como dice, resaltando un verbo, una respuesta, ¿no? Como así, por ejemplo, dirá, habla, ¿no? Que tu siervo escucha. Así termina el texto, ¿no? Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. ¿Listo? Entonces nosotros hacemos aquí el primer paso, la lección. ¿Qué hacemos? Leemos, observamos qué dice el texto. Todavía no lo hemos explicado, porque aquí lo que nos interesa es resaltar
¿no? Que el niño Samuel estaba bajo las órdenes de Elí, ¿no? Y que ahí pues empieza a tener unas visiones y escucha la voz de Dios, en donde hay una confusión, en fin. Aquí vamos a la meditación entonces. ¿Qué me puede estar diciendo a mí este texto? Que esté atento al llamado del Señor. Que por ejemplo yo también puedo confundir la voz de Dios con Con lo la que me de... ocurre, con lo que ajá. me pasa, ¿no? Con los deseos, los miedos, las presiones. Y también, al igual que Samuel, necesito a Elí o alguien que me ayude a discernir, ¿no? La figura del mediador, ¿ya? De alguien que te ilumine el camino. ¿Qué me está diciendo Dios específicamente hoy? Ustedes, ¿qué creen que este texto tú dices, qué cree que me pueda estar diciendo a mí Dios? ¿De qué manera Dios me está llamando y yo estoy siendo ahí resistente a su llamado? No me doy cuenta porque confundo la llamada de Dios con el mundo, tal vez, o con la sabiduría de alguien mayor. Ah, fenomenal, ¿no? Una respuesta profunda. A ver, ¿alguien más? ¿Qué podría decir alguien más? A ver. Podría ser también, padre, que como que dice, escucha mi voz y no te distraigas o no te confundas, aprende a reconocerme. Ujú. Eso, ¿no? Que nosotros podemos estar distraídos en muchas cosas, pero que no tenemos esa fineza para escuchar la voz de Dios. Por eso, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Y esto se convierte luego, ¿no? El paso entonces de la oración y la contemplación, ¿no? En la oración, ¿qué puedo decirle yo? Señor, gracias. ¿Gracias de qué? ¿Por qué? Porque ahí te toca a ti hablar, ¿no? El turno de hablar. ¿Qué le vas a decir tú a Dios? Por permitirme ver y escuchar tu llamado, aunque sea un poco tarde. Por supuesto, ¿no? Alguno puede decir, me has llamado a la iglesia, a un servicio en un grupo parroquial, me has Porque llamado a se ha ser, fijado en mí también, se ¿no, ha padre? fijado en Referente a mí, lo que dice. estoy ocupando un liderazgo en la empresa. No, gracias, mira, la gratitud también puede ser el sentido de perdón, del perdón. Mira, que tú me llamas, pero quizás no tengo una respuesta inmediata, siempre estoy aplazando, ¿no? Por eso tengo que decirle, Señor, perdóname por porque no siempre escucho tu llamado y la petición que tú le puedes hacer, ¿no? Te pido ayuda para esto. ¿En qué quieres corregir? ¿En qué quieres mejorar? Y la contemplación, ¿no? Que es permanecer, quedarte en el silencio. Ya uno dice, pues ya, bueno, todo lo demás, ya como que lo analicé, pero el silencio de permanecer, así como dice ahí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha. Imagínate ahí a don Adolfo, a Carol, a Laura, a También le Marta. agradezco a Dios porque me da este tiempo y que mi familia me puede dar el tiempo para estar aquí en clase y que no me hagan bulla. Muy bien, ¿ya? Entonces, el paso, pero como no solamente nos quedamos en la contemplación, en la oración, entonces tenemos que llevar el texto a la vida. ¿Cuál será el compromiso pequeño, no? Aunque sea un compromiso pequeño, algunos, por ejemplo, en sus tareas han puesto, han visitado a un enfermo, han evidenciado con una foto, pero no sean tan genéricos, ojo, ¿no? A veces cuando uno pone como propuesta, dice, realizaré
varias cosas en la parroquia, pero varias cosas puede ser mucho, sino algo que yo sea, que sea constante y en lo cual me tengo que ejercitar o en una virtud que yo sienta que todavía ahí estoy caminando medio flojo. Entonces yo tengo que decir si me cuesta la paciencia, bueno, seré más paciente con mis hijos, en el trabajo. Entonces no solamente ser paciente esta semana, pero ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿De qué manera? ¿De qué modo lo voy a desarrollar eso? Bueno, yo estoy viviendo un momento difícil porque he tenido que dejar mi trabajo, mi país y estoy visitando a mi familia que justo he encontrado a mi nuera que está un poquito enferma, así que la estoy ayudando. Muy bien, eso. Y no es necesario, como dice, para hacer el bien estar pensando ir al África por allá. He visto niños que están desnutridos, pero mira, el primer lugar donde yo debo hacer la misión de Dios es en la casa, En mi entorno. en el entorno en el cual tú te estás desarrollando. Entonces, Ujú. tu compromiso de vida, ¿no? Que sea realista, pues realista, no algo que tú se te ocurra decir voy a ir al planeta Marte, pues eso nunca lo vas a lograr, porque alguno dice quiero hacer un viaje a la Luna. Mi meta es el viaje interestelar, pero no, yo tengo que hacer algo que se vea, que sea verificable. Entonces, ¿qué haré? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas serían mis preguntas que me van a acompañar para que me orienten. ¿Qué haré? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es la evidencia? Y así usted puede poner, por ejemplo, leer Primera de Samuel cada noche y escribir una línea que tiene que ver, ¿qué le digo yo a Dios? Estaré 10 minutos, por ejemplo, sin celular antes de dormir. Claro, Puede ser esa es una buena. una buena renuncia, Más. ¿ya? Comer, dejar de comer mucho. A algunos les gusta comer demasiado, otros no comen nada. Entonces hay que hacer un balance, un equilibrio. O Entonces, ahí, por ejemplo, dice, voy a portarme mejor. Es un ejemplo bastante, demasiado vago. demasiado vago. No queda ahí, pues dice portarme mejor, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo va la cosa? En qué voy a portarme mejor? A ver, ponga un ejemplo a alguien por ahí, Debo para que no hacer bien mi quede, tarea del curso para el padre y para toda la comunidad de los que estamos para, escuchando. muy bien, para que no quede de manera genérico, sino algo concreto, realista y verificable, aunque sea la acción por más que sea pequeña. Como decía San Gabriel, hacer de lo ordinario cosas extraordinarias. En eso consiste la santidad. Así que ustedes, por ejemplo, pueden hacer sus mini leccios durante la semana, ¿no? Un desafío, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A ver si hasta este momento alguien que quiera contar así rápido es ya van a ser las 9, pero alguien ¿cómo se ha sentido haciendo este ejercicio? A ver, los pasos que hemos ido dando. Porque si no, En mi caso me he cambiado bastante porque cuando leí lo del perdón, ajá, me he acercado a mis hermanos que en verdad estaba un poco molesta yo. Y sí, me está cambiando como persona, bastante. muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, también pueden enviar el mensaje a un grupo de amigos, a alguien que ustedes consideren, pueden utilizar el WhatsApp, una frase que recibiste. Entonces, aquí tienes los pasos. Obviamente no se trata como lo de la cocina, ¿no? Sino que todo está integrado. Siempre tenemos que tener esa visión, solo que dentro de lo que se llama la lección divina, la intención es generar un estilo de vida.
Que Yes. cuando usted vaya a una reunión, se acuerde, tengo que hacer mi preparación, voy a leer el texto, ¿qué dice el texto? La meditación, la oración, el Sí. silencio y la acción. Acción. Entonces nosotros dejamos de ser solamente personas que leemos y que nos aprendemos un versículo, sino que la contemplación nos lleva a la acción A la o la acción. lectura orante nos lleva a la acción. Entonces, aquí, Señor, enséñanos a escucharte con humildad, danos un corazón atento y Momento y valiente para obedecer tu palabra. Amén. valiente. A ver, alguien que quisiera compartir, ¿con qué palabra te vas hoy? Compártela ahí en el chat. Que recoja en una frase una palabra. Les recuerdo que en la próxima sesión estaremos viendo así, de manera genérica, nuestra sesión del Pentateuco, que hablaremos el tema de lo que es la alianza, la libertad, la ley. Así que estaremos ahí pues acompañándolos. A ver, ¿alguno quisiera compartir alguna idea, alguna emoción de lo que ha significado también, de lo que ha suscitado el Espíritu Santo? Y aquí va a estar el trabajito. Que tenemos que practicar El bastante para poder entregable escuchar es al Espíritu Santo. lo que dice abajo, escuchen bien la indicación. El entregable es una página completa con las cuatro etapas: lección, meditatio, oratio y acción. Pero Ya. ustedes van a ir desarrollando día a día. Ustedes tienen que integrar eso. Es como decir, te voy a poner el plato de ensaladas, te voy a poner el arroz con pato, pero vete comiéndolo día a día, porque si te lo comes todo, te vas a atragantar. Y a lo mejor ni vas a querer saber nada de la palabra de Dios. Entonces, en el día uno, ¿cuál sería el plan que ustedes van a ejecutar? Leer Aparte de tener, despacio y Del marcar Evangelio, 5 palabras. leer despacio el texto. ¿Cuál texto sería el de mañana? el de mañana. ¿Listo? No estén preguntando, ¿qué texto había que leer? El Evangelio El del, Evangelio de Del mañana, miércoles 18. del miércoles 18. del Por si acaso 18. esta clase está siendo grabada. Y con el Evangelio del miércoles 18 es con el que vamos a trabajar todas Sí, estas con el que tareas. vamos a trabajar. Todos Ay, los Ujú. 7 días. ay, ay. Entonces, marca 5 palabras. Lee despacio, marca 5 palabras. Oiga, sería bueno que ustedes copien el texto aparte para que su Biblia Mm. no la dañen. Lo copian y así Ya ustedes también están haciendo ejercicio de estamos haciendo mente, ya que ejercicios. hoy casi como ya no se escribe mucho, así ejercitan sus hemisferios. Nuestras manos, nuestra Claro, la coordinación. coordinación de nuestras manos con nuestro cerebro. Claro, es un ejercicio buenísimo, así como Sí, te mandan a hacer pupiletras buenísimo. y eso. Ujú. ¿Ya? Padre, Día Buenísimo. disculpe, 2. ¿nos van a mandar las diapositivas? Sí, sí, todo eso, pero lo estoy explicando. Día Gracias. 2, vuelve a leer, Padre, ¿en escribe. una página o en las fichas como dijo la vez pasada? No, ahí lo entregable va a ser una página Ya. completa con las 4 etapas, es decir, de lo que se ha explicado hoy, Claro, los pasos de la lección. Pero obviamente estamos haciendo aquí que en los 7 días hay un plancito de trabajo. claro. Ujú, Ya, ujú. entonces en el día 1 usted Plan, lee despacio, marca sus plan cinco de siete palabras días. y usted ahí se lo rumia, como decíamos hoy, rumiar el texto. Día Mm. 2 vuelve a leer, por si acaso, escribe qué frase se queda contigo. Allí usted dice, uy, parece que me ha impresionado esta frase. ¿Ya? Lo anotas ahí, lo pones bonito. Día 3 la meditación, ¿no? Ya hemos pasado de la lectura a la meditación. Escribe 3 preguntas que el texto te hace. Esto ustedes pregúntense qué cosa les puede estar
señalando el texto a ustedes. Entonces ustedes cogen 3 preguntas, pero teniendo en cuenta siempre los pasos que ya acabamos de explicar. Día 4, también sigues en la línea de meditar y respondes una pregunta con honestidad sin justificarte. Solamente una de las 3 que ustedes plantearon. Día 5, la oración, escribe una oración de 5 líneas usando palabras del texto. Día 6, 2 minutos de silencio, anota una sola palabra que te quede. Día 7, una acción verificable que responda al texto, hoy o mañana. Es decir, de aquí en adelante, mira, me ha suscitado esta acción o esta semana ya voy a desarrollar esto. ¿Listo? Entonces, lo que van a entregar es lo que hemos visto hoy, los pasos de la lección divina, de la lectura de la Biblia, siguiendo los 4 pasos importantes: la lección, la meditatio, la oratio, aunque ahí, bueno, ahí faltaría la contemplación, pero si ustedes lo adecúan, aunque aquí está, ¿no? En el día 6 la contemplación, que es prácticamente, digamos, permanecer en el silencio y anotar, dice, una sola palabra que te quede. ¿Estamos siendo claros o hay que hacer algún reforzamiento? Pues Carol, ¿tienes algo que añadir por ahí? sí, yo creo que es saludable tener un reforzamiento con un ejemplo práctico. Ujú. No sé si es que de repente alguien puede, usted nos indica un numeral o una parte de la Biblia y podemos hacer el ejercicio, Ah, Una listo. práctica. una práctica. Ya. A ver, vamos a leer a ver, un ratito. Ya, a ver, vamos a ver el Evangelio en San Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 23, que es también un texto bastante conocido. Entonces, el texto sería, como decir, vamos primero el momento de la preparación. Siempre tenemos que recordar el momento de la preparación, invocar al Espíritu Santo. Entonces yo digo, cojo la Biblia, la abro, me adentro al texto. Entonces yo lo voy leyendo despacio. Tú dices, uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes, los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús. Entonces, este relato de Lucas está situado en unas parábolas que se llaman las parábolas, en una parábola del reino. ¿Listo?
Entonces, aquí nos habla, en el contexto anterior, está hablando Jesús de que dejen los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Bueno, obviamente aquí lo que vamos a hacer entonces en el paso uno ya es que hemos leído despacio la Biblia, bueno, el texto, y vamos a marcar 5 palabras. Usted coge ahí pues su libreta, su cuaderno, y usted va a marcar 5 palabras. Yo, por ejemplo, puedo marcar aquí maestro bueno, vida eterna, mandamientos, ya tengo 3, eh, vende todo cuanto tienes, Todo cuanto tienes. puede ser ven y sígueme, o ya, hasta ahí ya hice 5. Ahora, o bueno, solamente si ustedes quieren destacar verbos, sustantivos, lo pueden hacer porque dice 5 palabras, ¿ya? Ujú. No la frase, aunque para que se entienda, yo aquí he dicho, por ejemplo, vida eterna, porque si Dice, digo eterna solo, se mm, puede entender muchas cosas, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta también la frase, cómo la enmarcamos. Entonces, avanzo al paso 2, vuelvo a leer el texto y escribo qué frase se queda contigo. Para mí puede ser, vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres. Ya está, suficiente. Y esa frase yo la voy a tener presente a lo largo del día. Yo voy a decir, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. pobre. Y este es un texto que, por cierto, lo leyeron varios santos y que no esperaron ni más. Enseguida lo siguieron a Jesús, abandonaron todo lo que hacían. Imagínense, una sola frase. Y ellos decían, ve, vende todo lo que tienes. Y literal, lo aplicaban así como está. O sea, vender todo lo que yo tengo. Ah, bueno, entonces mañana, ¿qué voy a vender? Mi casa, mi carro, mi moto, como me estorba para seguir a Jesús. Si yo soy una persona pegada a lo material, no es que las cosas sean malas, ¿no? Pero pueden impedir porque te han robado el corazón, si se dan cuenta, ¿ya? Mm, Entonces, la frase que queda contigo para mí sería esa. Otro puede decir, bueno, la frase para mí es, nadie es bueno sino solo Dios. Tú dices, ay, nadie es bueno, solo Dios. Ah, bonita frase, ¿no? además, ¿Listo? ¿Me están entendiendo? sí, padre. Y luego avanzo a la meditación. Entonces, 3 preguntas que el texto me hace. A ver, ¿qué pregunta me puede hacer este texto? Puede ser, ¿Dejarías todo para seguirme? la primera pregunta que yo puedo proponer es, ¿qué hago para buscar la vida eterna? Porque la estoy considerando esta pregunta que está aquí. Yo lo Claro. hago, solamente lo que puedo es cambiar el sentido para mí, ¿no? ¿O qué estoy haciendo? ¿Ya? ¿O por qué el Señor piensa que soy bueno? ¿O También, está sí. hablando? Ajá. Ujú. Pero siempre más que todo resaltando, eh, ¿qué podría hacer, ¿no? Para ganar la vida eterna? O, por ejemplo, la pregunta, ¿Dios a quiénes puede considerar buenos según el texto, ¿no? Otra pregunta es, a ver, ¿qué es lo que me falta para seguirlo a Jesús? ¿Qué me falta como renunciar? Ya puedo tener 3 preguntas hasta más, ¿ya? ¿O cuál es mi respuesta que doy? O estoy siguiendo todos los mandamientos. También hay otra pregunta porque anteriormente aquí habla, ya sabe los mandamientos, ¿no? Tú puedes poner, colocar, ¿estoy guardando los mandamientos de Dios? Ujú. ¿Todos o solamente algunos? Entonces, ya ahí salieron varias preguntas. Sí.
lo que hago ya es responder, ¿no? Si yo puse qué me impide seguir a Jesús, ¿no? O qué cosas me falta, por ejemplo, por renunciar, por vender, entonces yo empiezo a colocar aquello que estorba en mi vida. Yo digo, mira, creo que no tengo un corazón todavía desprendido porque resulta que soy una persona que, que abuso comprando, soy una persona que le encanta las compras. ¿Cómo se llaman esas personas así que tienen como un ¿Te vicio? gusta el Compradores shopping? compulsivos. Ajá. Entonces tú Comprador, dices, mira, me he vuelto un compradora. comprador Sí, compulsivo, entonces yo ya estoy respondiendo a la pregunta con honestidad, no me estoy justificando, es que señor, mira, es que yo lo hago porque como gano 10 millones de soles, y ahí si yo estoy buscando ya esa justificación, obviamente pues no estoy entrando en lo que correspondería en el paso de meditar, ¿no? Permanecer en ese silencio y de responder con honestidad a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la oración? Escribir una oración de 5 líneas usando palabras del texto. ¿Qué podría decir? Señor, aquí me tienes, te doy gracias por la vida, te doy gracias porque me has llamado, el me llamado comprometo a repartir lo poco, lo que tú me has dado, a tener un corazón más generoso como el tuyo, a ¿no? despegar un Hago poco de una oración de 5 líneas. Y obviamente eso me lleva al momento de la contemplación. Me tomo esos 2 minutos de silencio y solamente anotaré una palabra con la que yo me tengo que quedar. queda. Entonces, por ejemplo, yo diría, ven y sígueme, ya está, me quedo con esa palabra, ¿sí? ¿Quién dice eso? Jesús, Dios, Y llama. la acción verificable, ¿cuál sería? Mi acción que vaya ayudándome en mi caso para mañana, para hoy, para el día de mañana o para la semana, para el mes, para el año, o porque no solamente es algo que lo voy a aplicar por 24 horas y se acabó, ¿no? Como los chats que están programados. Ajá. El prójimo representa a Dios, puede ser un mendigo que pasa por la calle. Ah, exacto. Entonces yo haré una cosa que sea verificable, porque esto hemos visto en los pasos, ¿verdad? Aquí Ujú. la preparación, la lección, la meditatio, la oratio, la contemplatio y la acción que es el compromiso concreto. Entonces yo puedo decir, a partir de este texto me propongo, ayudado por la gracia de Dios, porque obviamente no es un ejercicio solamente tuyo de querer ser bueno, sino tú dices siempre, ayudado de la gracia de Dios, movido por el Espíritu Santo, ayudar, por ejemplo, a los niños de la avenida tal. Ya estoy diciendo algo concreto, no tan genérico. O por ejemplo, tú dices, ayudaré si fuera hijo que tengo 17 años, pues mi desprendimiento será no solamente quedarme en el celular, sino ayudar en las tareas de casa, como por ejemplo lavando los platos, una cosa así sencilla. Entonces ahí está tu compromiso, ¿no? Los pasos que nosotros hemos visto acá, ve. La acción, la contemplación, la oración, la meditación, ¿qué me dice Dios? ¿No? El leer, meditar, orar y contemplar. ¿A qué te inspira, no? La palabra de Dios. Entonces, leer, meditar, orar y contemplar, eso tiene que estar esos verbos ya como algo ahí, ¿no? Que nace del corazón, porque ya hemos dicho que no solamente es un ejercicio de la mente. Entonces, que tu palabra, Señor, sea luz para mi vida. Felices los que escuchan la palabra y la ponen en Para práctica. Si se ha entendido, si no, me escriben un mensaje por ahí, por interno. Sí, está muy claro. Gracias, Padre. Bueno, pues si no hay más anotaciones, más aclaraciones, que tengan ustedes una bendecida noche
muchas gracias, seguimos aprendiendo Gracias, mutuamente padre. Seguimos aprendiendo, Padre. y Muchas gracias gracias, también Padre. Gracias, Padre. por Nos todo lo trae que ustedes también significan. Y no olviden ahí llenar los datos de la participación, de la asistencia. Ahí Carol envió la lista de la asistencia. Sí, ¿Sí? padre. Si alguien ha tenido problemas de marcar la asistencia los días anteriores, que por favor me escriba al interno en el WhatsApp, ¿no? Para que quede registrado, porque también, si bien es cierto, hay un componente de estas entregas y de un examen final, también es importante la participación para la certificación. Eso, muy bien. Así que bendiciones. Gracias, Julia. Gracias, Adolfo, Miriam, María Luisa, la Lady, Gracias, Edith, gracias, Padre, a usted. Julián, Buenas noches, Claudia, padre. Buenas Luis, noches, padre. Gracias, ya padre. Buenas Jaira, noches. Buenas noches, Roberto, Padre. Natalie. Una Padre. bendecida Gracias. noche. Gracias por todo. Ámbar también está ahí. Buenas noches con todos. Paola Díaz. Muy bien, Edith Falconi. Carol también, gracias. Gracias por todo. Gracias a Gracias, todos, Laurita. Gracias, gracias. padre. Buenas noches con todos. buenas noches con todos. Padre Mercedes Sánchez estoy. Buenas noches. Un mensaje, padre Ronald, es que se ha aperturado la venta de los cirios. En caso deseen, se puede yapear, creo que es 15 soles. Caso contrario, se está vendiendo en secretaría parroquial, ¿no? Para las fiestas que vienen. Solo ese encargo de parte del padre Ronald y muchas gracias por todo. Nos Carol, vemos. antes que cortes, de repente podrías tener la lista de los que han asistido y de repente para darnos cuenta si alguno de nosotros sí ha asistido, ha marcado y no ha pasado, porque yo he asistido a todas las clases, pero no sé. Y además, dos Falconi somos, mi hermana Edith y yo. ¿Y las dos han marcado asistencia? Supongo que sí, no Ah, sé, sí. mi hermana. Hola, doctorita. Hola, Liti. Sí, supongo que sí, pero Bien, para bacán. que chequen, porque a veces cuando las dos vamos a cursos, a veces solo nos sale un certificado, o se Sí, equivocan que somos dos cierto. personas. Voy a Ajá. revisarlo al interno con el padre. Tenemos reunión con él mañana para ver todos estos aspectos administrativos y en caso de que veamos que una persona ya tiene tres inasistencias o dos inasistencias, nos comunicaremos con ella. ¿Sale? Si no nos Ya, comunicamos con está bien, usted, Carol, gracias. es que Por todo está favor, correcto. también ve el mío, Gracias, muchas Carol. gracias. Marta Sumaeta, estoy asistiendo desde el primer día y no Ah, veo mi asistencia. Por favor. no ves asistencia porque